Buenas tardes, soy Alicia Cabrera. Queremos darles la bienvenida a nuestro Facebook Live del portal elargumento.com, un espacio en el que damos una mirada clara y certera sobre los temas de interés nacional que afectan a los trabajadores, a los pensionados y en general a todos los colombianos. El día de hoy realizaremos nuestro primer foro Ideas y Argumentos en defensa de la seguridad social en Colombia. Abordaremos, entre otros temas, la reforma pensional, cómo se ha vuelto un negocio la seguridad social, misión de empleo versus comisión de concertación, derechos adquiridos, seguridad jurídica y ¿en verdad existen los subsidios a las pensiones? Como ponentes nos acompañan el doctor Iván Daniel Jaramillo Jacir, investigador principal del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, abogado y docente de la misma universidad, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, es becario del curso de especialización para expertos latinoamericanos en problemas del trabajo y relaciones laborales de la OIT, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia y doctor summa cum laude en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Consultor externo de la OIT, con juez de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Autor de los libros Principios Constitucionales y Legales del Derecho del Trabajo Colombiano, Del Derecho Laboral al Derecho del Trabajo, Traslados y Recuperación del Régimen de Transición Pensional en la Jurisprudencia Laboral y Derecho del Trabajo en el Posfordismo, el Proyecto de Regulación Universal en la Globalización Económica y el Derecho de Huelga en Colombia. El doctor Augusto Trujillo, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, profesor de las Universidades Nacional, El Rosario, Los Andes y Libre, ex senador de la República, columnista de los diarios El Tiempo y El Espectador, autor de los libros Democracia y Territorio, El Estado y el Derecho, entre otros. John Jairo Díaz Gaviria, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados CDP, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Colombiana de Consumidores, secretario de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de la CGT, presidente de la Asociación de Pensionados del IS-AMPIS y miembro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Hará las veces de moderador Ernesto Rojas Morales, ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en administración de empresas, sistemas y procesamiento de datos y técnicas de muestreo estadístico, vicepresidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas y de Gobierno en la Universidad del Rosario, miembro del Consejo Académico de la Universidad Nacional y del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica, consultor internacional, consejero presidencial, senador, miembro del Consejo Editorial del diario El Espectador y director del DANE en 2 oportunidades. Bienvenidos todos. Doctor Ernesto Rojas, entremos en materia. Pues muy complacidos de estar en este foro, que es por demás oportuno. Siempre hay una crisis económica, se muestra la oportunidad y la necesidad de hacer reformas a fondo. Y esta no es una excepción. El gobierno ya se ha preparado para justificar reformas a su manera para cambiar el sistema de la seguridad social en salud y pensiones. Es muy notorio cómo ha habido foros y divulgación de lo que se necesitaría según algunos criterios de reforma pensional. No sé si ayer mismo vieron en la cadena Caracol de televisión un debate en donde participaron muchas personas. Precisamente lo que se estaba buscando era ambientar una reforma pensional. Además estamos en vísperas, yo no diría vísperas, sino en el inicio de una campaña presidencial. Entonces los candidatos presidenciales van a tomar
las iniciativas seguramente, unas coincidentes con los intereses de los trabajadores y otras no tanto, para ir haciendo el ambiente de su campaña, hacer promesas electorales. Así de que los sectores dependientes, los trabajadores, debemos empezar a participar en ese debate. La participación de ese debate es en actividades como este foro, porque ya hemos visto que las manifestaciones que hacen la gente que salen a las calles o los que piden audiencia con el presidente se convierten en diálogos de una sola persona, porque el presidente no se reúne con nadie, o si se reúne con los gremios, que son los que realmente tienen algún interés económico, pero los trabajadores, los que protestan, los indígenas no tienen audiencia. Afortunadamente existen las redes sociales, y por este camino creemos que podemos participar en ese debate. No sé a cuántos llegaremos, pero seguramente vamos a llegar a muchos más que lo que podríamos escribir en un periódico o hacer una anotación suelta. Creo que no podemos olvidar que la seguridad social no apareció hace poco en el mundo. Es un sistema de protección que se ha venido creando desde hace mucho tiempo, y tal vez el primer origen se busca por allá en la República de Bismarck, y de ahí en adelante se ha venido evolucionando. Es decir, que no estamos hablando de algo nuevo o de algo que nos van a regalar o de algo que van a crear. No, estamos hablando de un sistema sólido en el mundo y que pretenden cambiarlo, posiblemente desmejorarlo en contra de los afiliados. En 1942, pues la seguridad social pasó de ser exclusivamente para los trabajadores a buscar que fuera universal, y eso está bien. Pero después, con la influencia del Fondo Monetario, se ha querido introducir de las pensiones privadas o de la participación privada en el manejo de la seguridad social. Y eso es lo que ha sucedido con la ley 100 de 1993, que convirtió las pensiones y la salud en un negocio para los particulares, que obviamente va en detrimento de la conveniencia de los usuarios. Se ha querido después de esa ley profundizar. Por ejemplo, más adelante en el gobierno de Uribe, la ley 797 de 2003 estableció que esa libertad que había en la ley 100 para escoger el sistema pensional, bien en el sistema privado o en el sistema de colpensiones o público, se restringió. Ya no era tan fácil pasar del uno al otro. Es decir, que se exigían 5 años a las personas para permanecer en un sistema antes de cambiarse. Y esto se quedaron otras restricciones. De tal manera que se engrosó ese ahorro que estaba en manos de los privados de manera engañosa y forzosa. Esa tendencia pues sigue aún, porque no están satisfechos. Quieren continuar destruyendo el sistema de prima media, porque han propuesto cosas como que el sistema de prima media se debe limitar a aquellos que aspiran a tener un salario mínimo como pensión. Si alguien quiere algo más de eso, debe contribuir a los fondos privados, como si eso fuera una garantía de tener algo más que eso. Se han calculado cosas que una persona, para tener una pensión decente, debe llegar a ahorrar 1.700 millones de pesos, unas cifras que el común de la gente nunca podría hacer. Entonces esa tendencia que viene desde la ley 100 se ha consolidado y se ha querido profundizar, y eso es lo que posiblemente va a hacer este gobierno, y que tenemos que estar atentos a que no se profundice la eliminación del sistema de prima media para favorecer el sistema de los fondos privados. Es que los intereses que se debaten no son pocos, ¿no? El fondo, la administración de los fondos ya va como en, a ver si tengo la cifra por aquí a mano, cuántos billones de pesos tienen ya en su poder.
bueno, no lo encuentro aquí rápidamente, pero son más de 200 billones de pesos que ya tienen en su poder. Entonces ese es un poder económico financiero muy grande, que tiene más influencia que lo que pueden tener el ciudadano común y corriente o nosotros que estamos aquí opinando sobre el tema. La reforma pensional entonces se va a venir, y se va a venir en el sentido que favorezca a los fondos privados. Si quisiéramos hablar también del sistema de salud, las propuestas que se han presentado en el gobierno tienen algunos puntos que favorecen a los participantes, los empresarios participantes, es decir, a los IPS, que les paguen pronto, y dicen que desaparecen las EPS, pero aparecen las aseguradoras, es decir, les dan una conversión. En ninguna parte se habla de la eliminación de lo que es más, diría yo, más tramposo del sistema, que es la integración vertical. Con el dinero de nuestros aportes construyen hospitales y luego nos los cobran. Con nuestro propio dinero hacen esas inversiones. Esa integración vertical no se ha podido eliminar, ni lo va a eliminar la reforma que propone el gobierno. De que necesitamos también pensar en que sigue siendo un negocio y cada vez más consolidado el cuidar de la salud. Así que pensiones y salud, en lugar de estar buscando una solución después de esta pandemia que va a dejar más del 40% de los colombianos en situación de pobreza, lo están buscando es cómo se enriquecen más los directores o administradores de los dos sistemas. Es ahí entonces donde comienza, y esperamos que los participantes nos comenten sobre estos temas, porque realmente no se ha hecho el debate que es. Se ha hecho el debate de cómo es mejor que se aumenten o no se aumenten tanto las ganancias de los particulares, pero no cómo se presta un mejor servicio a los afiliados. El doctor Augusto Trujillo, que es el presidente de la Academia de Jurisprudencia, pues le tengo unas preguntas que me parecen ser útiles para comenzar esto. ¿Son las pensiones y la salud un derecho que no debería ser vulnerado? ¿Cómo ven los abogados esta intención de, por ejemplo, decirle, bueno, a todos les vamos a cambiar el sistema de salud y de pensiones y les vamos a dar un chancecito de 5 años o 10 años para que los que les falten este periodo para jubilarse, a esos no los cobijan? Yo pienso, y no sé si coincide en eso, que cuando uno ingresa al sistema de pensiones o al sistema de salud, ya está firmando un contrato, hay un compromiso de que le cumplan las promesas que le hicieron, y que no, que dentro de 20 años le van a decir, no, ya se las cambiamos. Esto es similar a que hace una promesa de compraventa. Yo le vendo este edificio, en el momento de entregarlo le digo, no, pero no le voy a entregar sino 3 apartamentos porque se me acabó la plata, porque vendí los demás. ¿Existen esos derechos adquiridos? ¿Cómo se protegen esos derechos adquiridos? ¿Son fundamentales? ¿Qué piensa el doctor? Bueno, Ernesto, muchas gracias a usted y muchas gracias a María Alicia Cabrera. Quiero empezar por saludar al argumento, agradecerle su invitación, saludar a los panelistas presentes, los doctores Jaramillo y Díaz, y por supuesto a todos los presentes a través de las redes sociales. Primero que todo, me parece que, como ya lo dijo Ernesto, el sistema de seguridad social supone protección para los ciudadanos. Mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o por lo menos una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedades, en fin, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral.
incluso protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos, en fin, eso es amplísimo. Si eso es seguridad social, cualquier reforma que no vaya en la dirección de reforzarla es una injusticia, es una regresión, es un abuso. Eso en términos generales. Más específicamente, en los términos de la pregunta que formula Ernesto, pues habría que decir que lo que se está defendiendo dentro del esquema que acabo de formular es la defensa y la vigencia de los derechos que de ahí se desprenden. Desde que aparece la seguridad social, como ya lo dijo Ernesto allí, pues han comenzado a construir una serie de derechos en la evolución propia de la ciencia jurídica y en la evolución propia del ejercicio político. Los estados, así apareció después de muchos abusos, después de la revolución industrial, etcétera, apareció el Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho también le dio contenido social a la economía de mercado. El puente entre el Estado de Derecho y la economía de mercado es la concepción social que en ambos casos debe existir. Así lo consagra además la Constitución del 91, Estado Social de Derecho y Economía Social de Mercado. Ese es hoy el eje fundamental, básico, insustituible del Estado de Derecho, del Estado constitucional, de la Carta del 91 y en general de los estados constitucionales que son hijos de las democracias liberales de Occidente. Los derechos entonces son eso, son derechos, cuando se adquieren son derechos que se adquirieron, están adquiridos. Casi todos los gobiernos del país, por lo menos los que el país ha tenido en los últimos 30 años, manejan un doble discurso. Uno para pronunciar en los medios de comunicación y otro para dictar sus decretos entre las cuatro paredes de sus despachos. El actual repite a menudo que cualquier iniciativa de reforma en estas materias mantendrá, respetará los derechos adquiridos. Pero ya, por ejemplo, se habla de que una cosa es el derecho a la pensión y otra es el derecho a conservar su monto. Si eso no es un sofisma, entonces no se sabría que es un sofisma. De pronto no es un sofisma, es una estafa, porque la teoría de los derechos adquiridos garantiza el respeto a las reglas con las cuales el trabajador comenzó a realizar sus aportes. Porque con arreglo a esas reglas comienza precisamente a recorrer el camino al cual me estoy refiriendo. Por eso supone el derecho a la pensión, el derecho a su monto, el derecho a la sustitución, la pensión de invalidez, el seguro de muerte, en fin, todo lo que se ha venido construyendo en este país desde los años 30. Yo recuerdo que seguramente ninguno de los presentes había nacido, si no hemos nacido nosotros los mayores, mucho menos ustedes los jóvenes, pero es que esto se comenzó a agitar los primeros sonidos que hubo, fueron por allá en los años 40. Era presidente de la República Darío Echandía y ministro de Trabajo Jorge Eliezer Gaitán. Luego se consolidó con la ley sexta del 45, firmada por Alfonso López Tumarejo y su ministro Adán Arriaga Andrade. Y luego con la ley 90, que de esto hablarán con más propiedad el doctor Díaz y el doctor Jaramillo, la ley 90 del 46 que suscribieron el presidente Ospina Pérez y su ministro de Trabajo, Blas Herrera Anzoátegui. Ahí es cuando se crea el Seguro Social, en fin. Para no hablar de lo que en eso contribuyó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que cogió el sistema, creó bonos de valor constante para mantener el valor original de las contribuciones, ojo con eso, de manera que se garantizaba la sostenibilidad futura perfectamente.
del sistema de seguridad social. Le impuso al Banco Central Hipotecario, que se llamaba así, esa obligación. El banco la cumplió a base de desarrollar programas de vivienda cuyas hipotecas garantizarían el valor en forma constante con el respaldo de la misma finca raíz y de los intereses que se pagaban en ese sentido. El Estado entonces garantizaba los ahorros de los trabajadores y de los empresarios. Ahora, ¿quién los garantiza? Nadie. Es responsabilidad de los errores. John Jairo, perdóname que le pida a John Jairo que nos opine sobre cómo se ha querido de manera superficial iniciar la reforma pensional a través de un decreto de emergencia, reforzando un articulito que había en el plan de desarrollo. ¿Estoy en lo cierto? A ver, sí, mi doctor Ernesto Rojas, muchas gracias a usted y a la doctora Alicia Cabrera por esta invitación tan importante, con la participación de los doctores Daniel Jaramillo y Augusto Trujillo. A ver, es muy importante tener en cuenta esta situación de que el gobierno, pues acogiéndose al Plan Nacional de Desarrollo, expide prácticamente el decreto 1174 de agosto de este año. Lo que hemos venido criticando nosotros constantemente es que lo que hizo este decreto fue autorizar el trabajo por horas de los colombianos. O sea, se plantea un contenido de protección social que está totalmente desdibujado frente a los parámetros que establece la Organización Internacional del Trabajo. Un piso de protección social que, lógicamente, como lo ha dicho la misma OIT en sus parámetros, es que debe tener en cuenta precisamente la coordinación de políticas de protección en el empleo, precisamente para mejorar las condiciones de vida de la población. Y eso pues debe ir dirigido, esos pisos de protección social deben ir dirigidos precisamente a la población más vulnerable, aquella población que carece precisamente de una capacidad contributiva. Entonces, hemos dicho nosotros en los planteamientos que le hemos hecho al gobierno nacional a través del Comando Nacional Unitario con las centrales obreras, que este decreto está violando flagrantemente el mismo artículo 56 de la Constitución Nacional, porque el artículo 56 de la Constitución Nacional establece que se crea una comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, o sea, un espacio de carácter constitucional precisamente para discutir todos estos temas que afectan las relaciones laborales en el país, convirtiéndose ella precisamente en ese escenario esencial para evitar la afectación de aquellas personas que están generando y aportando para el desarrollo del país. Nosotros hemos dicho, y ayer recibía yo una carta de respuesta del jefe de pensiones del Ministerio del Trabajo, respuesta que lógicamente la Confederación Democrática ni aquí ninguno de nosotros compartimos, porque prácticamente la misma dice que se están acogiendo también a los parámetros de la OIT, y dentro de la OIT establece que la estrategia de organización internacional en el trabajo tiene que ver también con los convenios internacionales planteados sobre la seguridad social, o sea, que ellos indican un camino para reforzar la cohesión social en el país, que es la clave precisamente para garantizar la distribución justa de beneficios y progresos para todos. O sea, que tiene que existir en el país un crecimiento sostenible, mejores niveles de salud, y que esa política tiene que estar estrechamente vinculada a políticas de empleo. Pero con este decreto no está abriendo empleo. Con esto lo que están afianzando es la precarización del empleo en el país. Buscan la mano de obra. Quiero que te refieras a esa precarización, es decir, lo mismo equivalente a contrato de 0 horas, que pueden contratar hoy sí, mañana no, 1 hora y después 2 horas, y así no hay dinero para aportar al sistema de seguridad social. Exacto, no va a haber ningún aporte ni al sistema de seguridad social
de ninguna clase, no va a haber aporte para pensiones, no va a haber aporte para salud, no va a haber afiliaciones a las cajas de compensación, y esto afecta precisamente la economía del pueblo colombiano. Ese decreto tiene que tener una base fundamental en ese piso de protección social cuyo fundamento principal de la seguridad social en nuestro país es cubrir toda esa acción del Estado para que haya progresividad, no regresividad, como nos está sucediendo en los actuales momentos. Nosotros hemos planteado que con ese decreto se acaban hasta las pensiones de invalidez, no habrá pensión de vejez, no habrá ninguna clase de pensiones en el país, porque como no hay aportantes, pues lógicamente el sistema nunca se va a sostener con esos parámetros establecidos por el gobierno. Entonces, nosotros hemos dicho, la OIT inclusive, en varios pronunciamientos ha dicho que no reconoce ninguno de los sistemas de ahorro voluntario en cuentas individuales como mecanismos eficaces que sean precisamente importantes para garantizar esa seguridad básica, que como lo plantea este gobierno con ese decreto, es que la gente haga unos ahorritos para llevar más a la miseria absoluta a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque les van a dar, dicen, es que afiliándose a los BEPS, les van a dar 170.000 pesos cada 2 meses para que puedan vivir. ¿Qué vejez digna puede tener un adulto mayor con 170.000 pesos cada 2 meses? Entonces parece que el gobierno del señor presidente pues no ha querido atender los planteamientos que hemos hecho a través del Comando Nacional Unitario. Le hemos planteado al señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que abra ese espacio social para discutir el pliego de emergencia y ahí empezar a hablar de que tengamos precisamente una garantía social en seguridad social para los futuros pensionados de Colombia y para los trabajadores. Nosotros siempre hemos dicho, la lucha de los pensionados es la defensa de las garantías sociales de los trabajadores activos. Entonces, pero te interrumpo nuevamente porque es que he oído decir que lo que va a suceder, aprovechando el gran alto nivel de desempleo, es que van a acabar varios cargos de tiempo completo para dividirlos en el doble o en el triple de cargos por horas. Y entonces se ahorran los empresarios unas cargas y precarizan aún más, como tú lo has dicho, el sistema de trabajo. ¿Eso es cierto? Efectivamente, eso es lo que va a suceder precisamente porque ahí, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros? Se viola prácticamente también los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, se viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque no se están teniendo precisamente esas bases, esos pisos fundamentales que establece la OIT para que no haya regresividad en los colombianos. No van a haber ni siquiera incapacidades, no van a haber recargos nocturnos. Y el gobierno nos dice olímpicamente que ahí no va a haber ninguna violación de las normas laborales, porque si dentro del último año los empresarios no violan las normas laborales, pues no van a tener ninguna sanción, pero ellos pueden terminar el año, les terminan el contrato y al siguiente año vuelven y los contratan, pero por horas. Entonces eso es lo que estamos generando, hablando nosotros, llamando la atención del país sobre la precarización del empleo. Aquí no se está generando estabilidad social en Colombia. Es una esclavitud moderna. Ya que mencionaste el riesgo que están las pensiones de invalidez, yo quisiera que Joan Daniel, que ha estudiado el tema, nos comente a qué conclusión ha llegado con esos riesgos que hay de los otros beneficios de la seguridad social, como la invalidez. Muchas gracias, doctor Ernesto. Un saludo muy especialmente a mi amiga la doctora María Elisa Cabrera, a mi amigo el doctor Jairo Díaz, a mi amigo el doctor Augusto Trujillo. Es un honor y un placer compartir con ustedes estas reflexiones y quiero saludar a todos los que se conectan hasta ahora muy especialmente por su interés en estos temas de relevancia social. Es que justamente no es casual que no estemos hablando en la universidad, sino en un medio social, como decía el doctor Ernesto. Esto le importa a las personas y a la gente. Yo los escuchaba y para responder su pregunta, doctor Ernesto, yo pensaba, bueno, pero ¿por qué razón al final hay sistemas de pensiones? ¿Por qué razón no hacemos lo que muchas veces se propone y parece Colombia estar adoptando, de tener esquemas de ahorro individual? Que cada uno ahorre y que en la vejez vea cómo hace y pues cada uno verá y es responsable de su propia vejez y ahorre. Hombre, porque hay unos principios de economía comportamental que contradicen eso. La gente tiene un incentivo al consumo inmediato. Estoy seguro que cualquiera de los que nos escuchan en este momento
si recibiera una cifra X de dinero en este momento, le imputaría inmediatamente al gasto. Y eso es natural, no es que esté mal o esté bien. Pero justamente la seguridad social reconoce eso. La seguridad social, complementando la intervención muy destacada del doctor Trujillo, nació para invertir el principio de la guerra en el que se protegían a los ganaderos, a los fuertes. Eso lo discutí ayer con un colega. La seguridad social invirtió eso. Empezó a pensarse en los débiles y a protegerse a los débiles. Justamente reconociendo eso fue que se pensó en la seguridad social, que es el sistema más perfecto de intervención. Y yo escuchaba a John Jairo y claro, estamos en el contexto de la crisis. Es extraño porque hablando con un colega uruguayo, él me decía, profe, aquí en Uruguay ganó teóricamente un gobierno de derechas y todo su plan de gobierno se vio rediseñado por la crisis, porque implementar medidas en este momento de reducción del Estado, de eliminación progresiva del estado de bienestar, a nadie se le ocurre. Y de eso saben bien los europeos, que empezaron a transitar ese camino para reaccionar a la crisis de 2010 y las políticas de austeridad y flexibilidad llevaron al traste, sobre todo a la Europa periférica, estoy hablando de Italia, de España, de Grecia, de Portugal. Justamente adoptando esas políticas pues llegaron a resultados muy precarios que Colombia parece no haber leído. Eso fue hace una década, eso no fue hace 200 ni 300 años, fue en el año 2008 que empezó esa crisis. Y respondiendo a su pregunta y ligado a la afirmación de John Jairo, sí, es que el problema es que cuando pensamos en pensiones nos centramos en vejez. Se nos olvida que el sistema de pensiones ampara invalidez, vejez y muerte. Y yo trabajo con muchachos de 18 a 22 años a los que me toca convencer que estudien seguridad social porque hay un tema de pensiones importante y todos me dicen, pero de aquí a que yo 62 años como hombre, 57 como mujer, profe, eso para mí no es relevante. Y les digo, puede no ser relevante, pero es bastante irresponsable no pensar que el sistema ampara invalidez y muerte sobre lo que los seres humanos normalmente no pensamos y no tomamos amparos. Por eso el Estado interviene y por eso existe el Estado de bienestar. Nosotros tenemos un diseño complejo, muy cuestionable, en el que yo en la clase de Derecho, doctor Ernesto, doctor Augusto, doctor Jairo de Alicia, le digo a los muchachos, miren, a mayor discapacidad, porcentaje de pérdida de capacidad laboral, mayor pensión. Y mis colegas en el Rosario de la Facultad de Medicina, está a 40 cuadras al norte, en el 7 de agosto, le dicen a los muchachos, ¿cómo hacemos para que el paciente mejore? Entonces, esa contradicción es la que hay que empezar a resolver, y es que toda la estructura de la pensión de invalidez debería estar incorporada al sistema de inclusión de personas con discapacidad. La otra semana, el 3 de diciembre, se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y Colombia, en esto del diseño de la pensión de invalidez con la figura de la revisión, cada 3 años los que me escuchan y están en alguna relación con esto saben lo que les estoy hablando, revisan el estado para ver si la persona mejoró fisiológicamente, y si mejoró hay una reducción o pérdida incluso el derecho a la pensión de invalidez. Luego la cobertura no está suficientemente adscrita al modelo de inclusión que se quiere con las personas en condición de invalidez. Luego hay una invitación a pensarse el sistema no solo es de vejez, sino es de invalidez y muerte. Hay una sentencia hermosísima, muy reciente de la Sala Laboral, sobre lo que significa convivencia para pensiones de sobrevivientes, en el que una señora a la que le exigen 5 años antes de la muerte del señor en convivencia, pues estaba en una situación de violencia intrafamiliar, y la Corte dice, bueno, pero yo cómo voy a pedirle convivencia cuando la está matando, y justamente desde esa perspectiva de género resuelve con una salida muy ingeniosa y muy inteligente de conceder la pensión, porque era una situación atípica y adversa de restricción de derechos exigir ese requisito. Entonces fíjense que hay todo un rediseño de la política de intervención, pero yo sí quiero desde este punto de vista de la invalidez llegar a la conclusión general de la gran lección que nos ha dejado la pandemia, y es que las grandes empresas con las que el doctor John Jairo todos los días negocia y tal, ni siquiera a ellas se les ocurre, el más neoliberal de los neoliberales se le ocurre decir que desaparezca el Estado. Son las primeras que, Estado, ¿dónde está? Estado, ¿dónde está el PAEF? Estado, ¿dónde está el PAP? El PAEF, para los que no se conectan, es el programa de apoyo al empleo formal, el subsidio a la nómina. El PAP es el apoyo al pago de la prima de servicios. Los comerciantes anticipen el pago de la prima de servicios. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente tenga capacidad de consumo. Entonces, esto nos conviene a todos. No es un capricho del profesor sentado en una clase con 30 estudiantes, no. Es un interés común de mantenimiento, de perfeccionamiento y de abandono de esa idea de reducción del estado de bienestar que veníamos transitando, sobre todo desde principios de este siglo, pero que ha quedado demostrada su debilidad y su necesidad de invertir. Muchas gracias, profesor. Entonces, yo le diría a Augusto esta segunda vuelta
nos enfatice sobre el tema de las obligaciones del Estado frente a la seguridad social, porque parece que nos están diciendo que el Estado lo que está haciendo es subsidiando y no cumpliendo con su deber de aportar. Sí, Ernesto, yo quiero, la afirmación es justa, es correcta, pero quisiera comenzar por decir una cosa que se me ocurre al oír tanto a John Jairo Díaz como a Daniel Jaramillo, que en eso que acaban de decir ellos coinciden y tiene mucho que ver con algo que tú mismo dijiste a la introducción del foro. Es que digamos que la ley 100, para tratar de fijar ahí un punto de inflexión, al crear los fondos privados y el sistema de ahorro individual, rompe el principio de solidaridad que yace en el sistema clásico o de prima media, y que los fondos privados, y no pocos gobernantes, quieren eliminar. Y ese principio de solidaridad es clave, no solo en este tema de las pensiones, es clave en la vida social, es clave en la vigencia del Estado, es clave en la economía, es clave en la política, es clave en el derecho, es clave en las relaciones sociales. Y ese principio de solidaridad lo rompe, se rompe con la creación de estos fondos, además porque es un principio integrador, es un principio que incluso convierte el tema de las pensiones en particular y el de la seguridad social en general en un propósito común de todos los seres humanos, ni siquiera, incluso de los empresarios mismos. Son muchos los empresarios que están pensionados por el sistema de prima media, y eso no es una cosa gratuita. Es que el principio de solidaridad está ahí. Los trabajadores reciben una compensación o un salario, es decir, los que reciben un salario más alto aportan al sistema unas sumas mayores que las que aportan los que reciben ingresos menores. Eso supone una solidaridad que es la llamada solidaridad horizontal, pero también las nuevas generaciones de trabajadores proporcionan un flujo de caja suficiente para garantizar el pago de las pensiones futuras. Eso parece un relojito suizo, eso es fijo, eso no falla, como no fallaría un sistema, un reloj suizo. Por eso el sistema es claramente sostenible en el tiempo. Entonces me parece que es muy importante decir que si se quiebran los principios básicos, empezando por ese de la solidaridad, pues se quiebra la sostenibilidad del sistema. Y los principios básicos, ojo, se han quebrado por cuenta de decisiones del Estado, por cuenta de decisiones políticas. Entonces, los desequilibrios que el sistema acusa hoy son responsabilidad exclusiva del Estado, no del sistema de prima media, ni de los pensionados, ni de los trabajadores, ni de todo el conjunto de ciudadanos que en una u otra forma accede a ese sistema. Entonces no pueden decir ahora que la solución a esos desequilibrios está en afectar los derechos de las personas, cuando lo que hay que cambiar es el modelo económico que hizo posible o empujó o presionó esos desequilibrios, esas injusticias, y rompió los principios solidarios que son claves y básicos en el Estado social de derecho y en la economía social de mercado. Y en la economía pues también se evidencia el principio de que quien se beneficia de la actividad económica, los trabajadores, los empleadores, aportan, pero también debe aportar el Estado, que se beneficia con los impuestos. La producción tiene un IVA, la renta tiene un impuesto, y eso lo debe devolver proporcionalmente. La norma del año 49 que citó el doctor Trujillo hablaba de la participación tripartita, y ahora eso parece ser historia. No se me volvió a mencionar. Yo no sé si Juan Daniel tiene referencias jurídicas de si hubo algún momento en que se cambió
la obligación de pagar una deuda por denominarla subsidio. No he visto leyes que hayan dicho eso. Efectivamente, el diseño original en el año 67, el decreto 3041, es además una promesa con bastante lentitud de cumplimiento, porque claro, la ley 90 del 46 fue la que, como ustedes bien indicaban, creó el Seguro Social, el Instituto Colombiano, pero el seguro de IBM, de invalidez, vejez y muerte, solo empezó a funcionar en el año 67 con este decreto, y el diseño, cuando uno lo lee, pues advierte justamente, es una contribución tripartita entre el Estado, empleadores y trabajadores. El Estado progresivamente no aportó la cuota aparte que le correspondía, que era el 25%, siempre se pinta en el tablero en la clase, pues que va yendo por debajo de la línea de lo que estaba presupuestado, y como es apenas lógico, tenemos un déficit de partida que luego hacia los años 70 ya se cambió esa obligación por una obligación de imputar algunas contribuciones de presupuesto público al sistema de pensiones, también incumplida, de manera que el sistema pues nació con ese tipo de falencias que son de las que hoy se denomina pomposamente la bomba pensional. Pero hay una ausencia de cumplimiento de la obligación primaria estatal clarísima, ausencia de participación y ausencia de compromisos internacionales. Yo escuchaba a John Jairo y hablaba así, la recomendación 202 efectivamente habla del piso de protección social, pero en otro sentido. La recomendación 202 está ligada al convenio 102 de la OIT que Colombia no ha ratificado. Y es interesante y paradójico que Colombia trate de prestar tanta atención a la recomendación 202, pero a documentos expresos de la OIT donde se propone la reversibilidad de la privatización de los sistemas de pensiones, pues preste menos cuidado. Entonces, efectivamente, doctor Ernesto, el diseño original preveía una contribución tripartita incorporando al Estado en ese diseño de estructuración y de financiación. Resulta irónico que estamos muy preocupados que nos gastamos la mitad del presupuesto en pagarle la deuda a los prestamistas externos, a la deuda pública, pero la deuda social no tiene presupuesto. Es interesante analizar esto. Yo no sé, desde el movimiento sindical que tú conoces muy de cerca, John Jairo, ¿cómo piensan que esta deuda se puede exigir, se puede volver exigible, que sea realmente que sea un pagaré? Es una cuestión que verdaderamente es bastante difícil de que esto se llegue a cumplir. Yo inclusive en diversas oportunidades, como yo lo he planteado, toda esta deuda que viene acumulada en esa bomba pensional, pues fue la irresponsabilidad de los gobiernos que nunca quisieron aplicar pues, esos parámetros que se establecieron de hacer unos ajustes cada 5 años precisamente para no llegar a esto que estamos viviendo ahora. Yo le decía al ministro de Hacienda en una reunión, ya mire, aquí lo preocupante para los pensionados colombianos es que ustedes siempre nos quieren cargar a nosotros la bomba pensional, como si nosotros fuéramos los responsables de las decisiones del gobierno. Nosotros no tenemos decisiones en el gobierno, nosotros aportamos lo que nos decía la ley que aportáramos. Si los gobiernos no aportaron y no hicieron los ajustes, no es culpa nuestra porque nosotros no somos administración. Pero recordemos también, y devolviéndonos un poco a las épocas aquellas, en 1973 el gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero dijo, no aportó más, y quedó la carga precisamente encima de los empleadores y de los trabajadores. Entonces es una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho, porque hay algo que hemos discutido constantemente y lo hemos llevado a la Comisión de Concertación. Oiga, cada que van a hablar de pensiones, y ahí lo vi anoche precisamente en ese sentido, no, es que las pensiones, hablan de todas las pensiones, todas están subsidiadas. Hombre, las que están generando la carga de los subsidios no son las de 2, 3 o un salario mínimo. Las cargas están en el subsidio a las altas pensiones que tiene el país. Entonces, yo cuando los jóvenes, así lo que decía el doctor Iván Daniel hace un rato, lo difícil que es nosotros tenemos 2 peleas, uno con el gobierno y otro con la juventud, porque eso es cierto, lo que dice el doctor Daniel es cierto. Los jóvenes dicen, a ver, ¿yo para qué me pongo a aportar a pensiones o a salud? No les interesa. Y entonces ahí saco el disco de Silvia Villalba. Yo también tuve 20 años. Si yo no hubiera empezado cuando empecé a trabajar a la edad de 15 años, pues ténganlo por seguro que yo nunca había logrado la pensión. Entonces esa es otra batalla que tenemos que dar, de convencer a los jóvenes de
de que aporten para salud y para pensiones. Entonces, por eso digo yo que esa deuda que se tiene en esa bomba pensional, yo recuerdo cuando era presidente de la Unión de Trabajadores Estatales de Colombia, Ultradec, que es del sector estatal, nosotros le decíamos a la Procuraduría General de la Nación, mire, hay que investigar los departamentos y los municipios porque le están descontando aportes para pensiones a los trabajadores, pero esa plata no está. Y efectivamente, 30 años después empezaron a decir el Contralor General de la República, oiga, ¿dónde está la plata de los trabajadores del Estado? Entonces, todas las cargas de las pensiones en el país nos las quieren echar a quienes estamos ya pensionados. Y entonces yo le digo a los jóvenes, mire, en nuestra época nosotros aportamos para esos pensionados que estuvieron mientras nosotros trabajábamos, pero a los que nos tocó ahora no hay quien aporte para nosotros. Entonces, esa es la idea. Que no hay empleo estable en el país. Si no hay empleo estable en el país, no habrá ni aportes ni para pensiones ni para salud y lógicamente el sistema no se sostiene. Así es. Yo no sé, María Alicia, si es que hemos recibido preguntas del público para no hacer más preguntas yo, sino dejárselas al público. Ernesto, hemos recibido... Quiero hacer una precisión. Adelante, Augusto. Me parece que ahora que estamos hablando de este tema de las obligaciones del Estado para con el sistema, es bueno insistir, como ya lo dijeron los dos compañeros de panel, es que el Estado desatendió el pago de sus obligaciones. Hoy sigue sin pagarlas. Cualquiera que sea la razón y cualquiera que haya sido el gobierno que tomó esa decisión, ahí comenzó a generarse un hueco por cuenta de la deuda que el Estado comenzó a incumplir. Por lo tanto, la afirmación de que el Estado se ha visto obligado a subsidiar pensiones no es cierta. No hay un subsidio, sino una deuda del Estado con el sistema. No está subsidiando a ninguna pensión, ni grande ni bajita. Llamar subsidio una deuda es afirmar una falsedad, una aseveración embaucadora. De manera que no es cierto que se esté subsidiando ninguna pensión, sino que se están dejando de pagar unas deudas que debieron pagarse oportunamente. Y por eso, insisto, ya lo dije antes, pero insisto, por eso es importante recuperar el principio de solidaridad que es propio del sistema de prima media, dado que el principio de solidaridad garantiza las pensiones que se puedan pagar, las pensiones altas, las pensiones bajas y las pensiones medias, todas, de manera que es un solo paquete. Todo ese paquete se va a ver afectado con estas reformas. Aquello de que las pensiones altas o las bajas tienen un tratamiento distinto, también creo que se debe revisar. Es que el sistema es el mismo. Si se maneja por la vía del esquema de prima media, la sostenibilidad es también completa para ambos. Por eso, que no nos vengan ciertos dirigentes a apelar al esquema de dividir para reinar, porque aquí lo que hay es la defensa de un sistema pensional, de un sistema de prima media que funciona sin problemas si el principio de solidaridad se mantiene constante. Y ese es el que están rompiendo desde la creación de los fondos privados y desde la creación del sistema de orden individual. Pues sí, si te entiendo, Augusto, hablar de subsidios es algo casi inefable. Completamente. Bueno, María Alicia, entonces sí tenemos alguna pregunta. Solamente respecto a este tema, como bien lo decía el doctor Iván Daniel Jaramillo, si bien es cierto que los que tienen pensiones de salario mínimo aportan de acuerdo a su salario mínimo, también las personas que tienen una pensión alta aportan de acuerdo a sus ingresos. Entonces a mí me parece que también esto ha sido una estrategia del gobierno de ponernos a pelear entre los pensionados, ¿no? Entonces dicen, no, es que los portuarios tienen más beneficios, no, es que los de FECODE tienen los educadores, no, es que los ferroviarios, no, es que las altas pensiones de los magistrados. Y en verdad, pues
cada persona aporta de acuerdo al ingreso que tiene. Creo que eso es como un sofisma de distracción. Bueno, aquí tengo unas preguntas para el doctor Iván Daniel Jaramillo. Sobre pretexto de la sostenibilidad fiscal, se están recortando las pensiones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Desafortunadamente, la reforma constitucional del año 2005, el Acto Legislativo 0/2005, incorporó bajo este criterio de sostenibilidad financiera los famosos BEPS, beneficios económicos periódicos, en la misma Constitución, en el mismo artículo 48. Entonces, toda esta construcción del piso de protección social que exponía de forma tan completa John Jairo, pues deriva justamente de ese tipo de decisiones. No hay que olvidar que el país desde el año 93 transitó el camino del modelo paralelo, atípico en el mundo comparado de lo que yo he estudiado. Perú y Colombia adoptaron este modelo, tratando de implementar el modelo de privatización chileno, pero el modelo como tal paralelo es de Perú y de Colombia. Perú está en la misma disyuntiva. Yo con los colegas peruanos que he hablado están igualmente buscando la forma de reversar esa decisión. Eso debilita muchísimo el sistema público de pensiones, porque como señalaba el doctor Trujillo, pues es un sistema basado en la solidaridad. Pues en la medida en que el doctor Jairo tiene mejores datos que yo seguramente, pongo a competir a los sistemas públicos y privados y encuentro que hay, estoy hablando de cotizantes, no afiliados, más 5 millones de afiliados, 5 millones y medio a los sistemas privados, 2 millones y medio a los públicos, pues esa teórica solidaridad empieza a deteriorarse. Por eso es tan importante retomar el principio de solidaridad que inspira la seguridad social, como refiere el doctor Trujillo. Por eso es tan importante pensarnos esto como lo que advertía Ernesto muy destacadamente, y es que se trata de un sistema de construcción de derechos, como decías tú, Alicia. Es que yo al final, cuando cumplo 62 años en mi caso, tú en tu caso 57, tú no vas a reclamar un subsidio, es un derecho que tú construiste durante 26 años, 1.300 semanas, con proporción a lo que ibas devengando y reportabas que devengabas, porque es que acá no se calcula la pensión con bases teóricas o con bases de subsidios, se calcula con bases de IBC, es decir, lo que yo reporto como cotización. Entonces, desafortunadamente ha habido un progresivo desmantelamiento de la seguridad social y del estado de bienestar hacia sistemas de cuentas individuales poco confiables, que han demostrado no ser suficientemente idóneos. No lo digo yo, lo dice el Google. Métanse a Google y miren qué pasa en Chile, qué pasó justamente hace un año y qué pasa hoy. Pues tiene mucho que ver con esto que estamos acá, los que estamos acá debatiéndolo y los que nos están escuchando, tiene mucho que ver con eso. Entonces uno, como digo yo, copiarse el malo de la clase, pues si le digo yo, si van a copiar, cópiense del bueno. Entonces deberíamos buscar qué sistemas sí han sido idóneos, se han funcionado, y la mayoría transitan la prima media, la solidaridad intergeneracional y el modelo de mutualidad que inspiró justamente a Bismarck y a Beveridge en la estructuración histórica de la seguridad social. Creo yo que esa es una respuesta más o menos completa. Juan Darío, es que aquí copiamos el sistema de Chile sin tener un Pinochet. Bueno, tenemos otra pregunta que dice lo siguiente: con base en lo mencionado, ¿creen ustedes que los aportantes actuales van a tener una pensión? Eddie, John Jairo, o quién responde. Bueno, ¿me repites la pregunta, por favor? Con base en lo mencionado, ¿creen ustedes que los aportantes actuales van a tener una pensión? A ver, nosotros consideramos de todas maneras a nivel de la Confederación, por eso, como lo decía al comienzo, lo que buscamos nosotros precisamente es defender las garantías sociales de los trabajadores activos. Por eso queríamos los pensionados. Y creemos nosotros que sí es posible. Lo que pasa es que hay que seguir buscando precisamente, como lo plantean los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, hay que defender ese régimen de prima media. El régimen de prima media es el único que garantiza la pensión, así sea el salario mínimo, pero se la garantiza. Yo he escuchado siempre, y se lo escuché a un alto directivo de una aseguradora, me decía: vea hombre, yo le he oído el cuento a usted de que para que un pensionado de salario mínimo en los fondos privados de pensiones pueda llegar a obtener esa garantía social, tiene que tener un ahorro de 185 millones de pesos. Y ese señor, así es. Uno de salario mínimo. Y lo que le decía yo al doctor Montenegro en una reunión que tuvimos,
no ahorran a una cooperativa, van a tener cómo hacer ahorros voluntarios en un fondo privado de pensiones. Y él decía, usted tiene toda la razón, yo con el sueldo que tengo en la aseguradora, necesito, con lo que decía ahorita el doctor Ernesto Rojas, yo con el sueldo que tengo que tener ahorrados 5.000 millones de pesos para poder ingresar. Entonces nosotros hemos dicho, sí puede haber pensiones, en la medida en que el Estado y la empresa privada se comprometan a generar empleo estable. Hace unos 20, 25 años eran 4 trabajadores por un pensionado. Ahora somos casi 1 a 1. Pero cada día vemos que hay menos cotizantes. ¿Por qué? Porque la gente no tiene manera, porque ese empleo estable no lo deja. Y más aún ahora que prácticamente creció la informalidad en el país. Porque a raíz de la pandemia no nos podemos mentir en este sentido de que hubo desempleo, pero lo que se favoreció fue la informalidad en Colombia. Y no se le puede hablar a eso de un empleo estable. Entonces nosotros tenemos que seguirle diciendo a la juventud, el régimen de prima media es el único que le puede garantizar a usted al futuro una pensión. Pero el Estado también tiene que seguir buscando los mecanismos de protección, pero al mismo tiempo, por eso en uno de los planteamientos que hemos hecho nosotros con la CGT, y lo hemos venido diciendo en la Comisión de Concertación, a nosotros que no nos vengan a decir aquí que los fondos privados de pensiones son la panacea. Y yo se lo dije al presidente Duque en una de las primeras reuniones que tuvimos, a raíz de la afiliación a la OCDE. Dice, mire, yo no entiendo, señor presidente, ¿por qué a nosotros nos quieren presionar con los fondos privados de pensiones? Cuando en la OCDE solamente hay 5 países en fondos privados de pensiones, 18 están en el régimen de prima media. Entonces, nosotros decimos, si el Estado y la empresa privada se comprometen a generar empleo estable, se comprometen a combatir a los evasores de aportes al sistema de la salud y de las pensiones, se comprometen precisamente a que haya una verdadera garantía social con esa cohesión social que le exige la OIT, yo creo que sí pueden haber pensiones hacia futuro. Por eso tenemos que seguir luchando y nosotros vamos a seguir poniendo la cara ante el gobierno nacional en esta lucha social. Bueno, está acabando el tiempo. Una última pregunta. Con la crisis del COVID-19, ¿el gobierno actual realizará acciones en relación a las pensiones? ¿Habrá o es conveniente una reforma pensional? ¿Y quiere responder? A ver, perdón, meto la cucharada, no sé, el doctor Augusto iba a decir algo. Sí, está relacionado con la pregunta, pero también está relacionado con un complemento que quisiera hacer a lo que el doctor John Jairo dijo hace un momento. Comparto lo que él enunció, pero quisiera agregar que las responsabilidades que han originado los defectos y los vacíos que John Jairo señala, las responsabilidades no son del sistema pensional ni mucho menos de los trabajadores, son responsabilidades del Estado, son responsabilidades del modelo político. ¿Por qué los empresarios y los trabajadores no se han comprometido en esos objetivos que John Jairo señala? Porque el Estado desestimula eso, lo desestimula con un modelo político, con un modelo económico que no garantizan ni la solidaridad ni el desarrollo integral y espiritual de las personas, sino que simplemente estimula una competencia pura y simple que no tiene ningún sentido solidario. Es más, ahora, como consecuencia de la pandemia, esta que se resiste a pasar, yo creo que hay que recuperar las fórmulas célebres de Keynes que los Estados Unidos aplicaron para remediar la gran depresión del año 29. Eso es el gasto público. Pero eso supone revisar el modelo económico, no el sistema pensional ni el régimen laboral, supone revisar el sistema económico, supone estimular el mercado interno y robustecer la capacidad de consumo de los colombianos. Y eso significa irrigar recursos que le lleguen a la gente en nuestras ciudades, en nuestras zonas rurales, en vez de quitárselos como se lo están quitando. Lo que se anuncia de las reformas del sistema es para
lesionar los derechos de las personas. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, con los cultivadores, con los agricultores, es que están obligados a competir con el mismo producto que ellos aquí cultivan frente al que se importa. Esas cosas no tienen sentido. Yo me parece que vale la pena poner en claro que las responsabilidades que hay aquí están en los hombros del modelo económico, están en los hombros del Estado y de sus representantes, y no en los hombros de los trabajadores ni de los colombianos, de ningún tipo de colombiano. Por lo tanto, que no salgan a decir que la forma de corregir estas inequidades es generando mayor inequidad en lugar de modificar, por lo menos en parte, el modelo económico, sobre todo ahora que ya estamos en pandemia y que se necesita volver a pensar en Keynes. Tampoco lo digo yo, lo dice todo el mundo. No creo que haya economista alguno que le parezca que no debe acudirse a Keynes en este momento. Y eso iría parejo también con la recuperación de la vigencia del régimen de prima media. Entonces, si eso se recupera, claro que la gente se puede seguir jubilando, se puede seguir pensionando en los términos en que se pensionó siempre mientras existió el estado de bienestar, que lo tumbaron a partir del concepto de Washington, que tiene como 30 años, pero de ahí para atrás las cosas funcionaban bastante mejor que ahora. No... Doctor Jaramillo, brevemente, ¿qué opina al respecto? Brevemente, una idea para que quede este panel y ojalá nos escucharan. Todas las reformas pensionales es una preocupación de todos los que nos escuchan, de todos los que estamos acá sentados, pero y entonces va a haber un régimen de transición y van a respetarse algunas situaciones. Yo, miren, quiero dejar una reflexión que siempre trato de construir en clase y es muy académica, pero creo que puede ayudar mucho para quienes nos escuchan. Ojalá no se hable más en derecho a la seguridad social de respeto de expectativas. Las meras expectativas a mí me las enseñaron y es una construcción del derecho civil, viene del derecho romano. En derechos sociales se habla con base en un convenio de la OIT de conservación de derechos en curso de adquisición. Eso es diferente. Eso es muy diferente y eso genera que cualquier intervención al sistema pensional, cualquier rediseño, cualquier arquitectura que se quiera incorporar, respete los derechos en curso de consolidación. Eso es muy importante. Eso no se tuvo en cuenta en el acto legislativo del año 2005. Se violaron varios derechos en curso de consolidación, limitando la transición al año 2014. Pero creo que cualquier reforma tiene que respetar esos derechos y cambiar el enfoque de meras expectativas de derechos reales e ir trasladando y transitando. Y yo insisto, si el gobierno está tan empeñado en seguir a la OIT, hombre, podemos hacerle llegar el documento de reversibilidad de la privatización de los sistemas pensionales. Creo yo que sería una buena idea. Muy importante observación, doctor. Doctor Ernesto Rojas, antes de despedirnos, ¿nos quiere hacer un breve comentario? Muy bien, yo creo que las conclusiones de este interesantísimo foro pues, las dejamos al público, pero sí hay unos temas que quedaron muy en la agenda de pensamiento. Uno, la reforma que se requiere es una reforma del modelo económico para que realmente haya una incorporación de las 70% de los trabajos informales a un sistema formal, pero no por imposición, sino porque el sistema económico deje de ser extractivo, es decir, que estamos viviendo del petróleo, de las minas, del oro, y no estamos produciendo alimentos, vestuario para nosotros. Si hiciéramos esa economía endógena, tendríamos más capacidad de generar empleo. Aquí, por más que le den incentivos a los empresarios actuales, si siguen pensando en exportar, no van a generar empleo. Si hubiera suficiente empleo, habría suficientes aportes. Segundo, el Estado no puede eludir la responsabilidad de pagar la deuda social. Eso es muy importante. Y tercero, no se pueden hacer reformas sin tener la participación de los trabajadores y de los ciudadanos. Bueno, gracias a los doctores Iván Daniel Jaramillo, Augusto Trujillo, John Jairo Díaz y Ernesto Rojas Morales por sus valiosas y esclarecedoras intervenciones.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio que realizaremos periódicamente en elargumento.com. Esperamos que nos sigan acompañando. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Alicia. Doctores, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno. Feliz noche. Cuídense mucho, por favor. Que estén muy bien.